tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más al servicio dominical de Casa de Oración Buena Tierra. Le pido por favor que me acompañe y abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 5. En estos momentos vamos a pasar el tiempo de la predicación de la palabra. Le pedimos como siempre que esté muy atento, abra su corazón, ponga su alma, mente y cuerpo dispuestos a escuchar la voz del Señor en esta tarde. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Acompáñeme a orar. Bendito Padre, hoy nuevamente nos disponemos a escuchar tus palabras. Estamos aquí sentados a tus pies. Estamos delante de tu presencia. Son tus palabras, palabras de vida. Ayúdanos, oh Padre, a que estas palabras den fruto, que tu Espíritu Santo nos guíe a través de ellas. El día de hoy, Señor, y como siempre, muéstranos a Cristo, muéstranos a tu Hijo. Oh Señor, haz aptos mis labios para la proclamación de tu santa palabra. Que tu pueblo sea edificado. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Mis queridos hermanos, hablar acerca de la persona de Jesús, quien es nuestro Salvador, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Rey, es un deleite, o debería ser un deleite para el alma. Como cristianos, tú y yo hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Nuestra necesidad más grande, que es la de la salvación, ha sido satisfecha, porque hemos depositado nuestra confianza en el mensaje del Evangelio, en la persona y obra de Jesús. Sin embargo, recibir la salvación es el primer paso de la devoción cristiana. Como creyentes, estamos llamados y somos exhortados a conocer con mayor profundidad a Dios y a Jesús, nuestro Salvador, durante toda nuestra vida. Esto es precisamente lo que hemos estado haciendo las últimas semanas en nuestra serie de doctrinas fundamentales, donde nos hemos detenido a estudiar y aplicar en nuestras vidas el conocimiento de Jesús a través del estudio de la cristología, que es el estudio de la persona, de la obra, de los hechos de Jesucristo, del ministerio de Jesús. Siguiendo pues este camino, el día de hoy hablaremos acerca de la doctrina de la kenosis, o la doctrina del despojamiento y humillación de Cristo, en palabras sencillas. Esta doctrina no enseña otra cosa, sino que Jesús, como lo acabamos de leer en nuestro texto base, decidió despojarse de la gloria en que habitaba eternamente para encarnarse, y no solamente para eso, sino para humillarse hasta lo sumo y cambiar el trono eterno por clavos y la cruz.
Es mi intención en esta mañana realizar una aplicación de esta doctrina de forma sencilla y lo más digerible posible para todo aquel que escucha. Jesús es el máximo ejemplo del creyente y es el propósito en esta mañana de esta enseñanza aprender de su carácter, de su actitud de humildad y de su humillación para seguir también sus pasos. El objetivo principal y mi deseo personal en esta mañana es que esta enseñanza, número uno, afirme tu fe si ya eres creyente, y si no eres creyente, seas quebrantado por Cristo y su palabra. Que esta enseñanza te lleve al anhelo del conocimiento más profundo de la persona y obra de Jesucristo, y sobre todo, que te lleve a seguir su ejemplo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 nuevamente. Haya pues en vosotros, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero comenzar esta enseñanza con la exhortación que Pablo el apóstol, y quien es el autor de esta carta, comienza haciendo a la iglesia de Filipos. Una exhortación que por supuesto no viene solamente del corazón pastoral de Pablo, que amaba a la iglesia, sino de Dios mismo, que ama a la iglesia y la ama más que nadie. Es Dios quien hace esta exhortación. Es quien anima al creyente a una cosa. Y quiero leerte de nuevo este versículo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero leerlo en otra versión que estoy seguro que nos ayudará a entenderlo de una mejor manera. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en la palabra de Dios para todos dice lo siguiente. Escucha con mucha atención. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Piensen y actúen como Jesucristo. Pensar y actuar como Jesucristo es la exhortación de Pablo, es la exhortación de Dios a la iglesia de los filipenses, pero el día de hoy a nosotros. La instrucción de Dios es ser como Jesús. Por supuesto que Dios entiende que no podemos en totalidad ser como su Hijo. No somos Dios como Jesús sí es Dios. No somos puros por completo, santos por completo, como Cristo sí lo es. No hemos llevado una vida de perfección como Cristo sí la ha llevado. No hemos dejado de pecar en pensamiento, en palabra o en omisión, como Cristo sí lo ha hecho. Y sin embargo Dios nos dice, piensen y actúen como Jesucristo. La instrucción es clara, ¿no es así, iglesia? Pensar y actuar como Jesucristo. Pero entonces la pregunta que debemos hacernos, si es nuestro interés aprender a pensar y actuar como Jesucristo, es ¿cómo pensaba y actuaba y vivía Cristo? ¿Cuántos aquí quieren pensar y actuar como Jesucristo? Entonces debemos preguntarnos cómo pensaba, actuaba y vivía Cristo para aprender a pensar y actuar como Cristo. ¿Cuál es ese carácter que Dios nos exhorta a formar a través de este texto que leímos al principio de una forma más amplia? Bueno, vayamos nuevamente a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, para aprender esta forma de pensar y actuar que Dios desea que tengamos, que nos exhorta a tener. Haya pues en vosotros este sentir, que en la otra traducción es piensen y actúen como Jesucristo, que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6, aquí está el cómo vivía y actuaba y cómo pensaba Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Piensen y actúen como Jesucristo. Quiero enfocarme en primer lugar en los versículos 6 y 7 de este pasaje que acabamos de leer para responder a esta pregunta de cómo pensaba y actuaba Jesucristo, y por supuesto para también tocar el tema de la kenosis o el despojamiento de Jesús. Versículos 6 y 7 de Filipenses capítulo 2, nuevamente lo leo: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Despojó, kenosis, se vació, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se despojó de sí mismo. Ahora tú te puedes estar preguntando, ¿y qué es esto? Que se despojó a sí mismo. No sé si en algún momento te has hecho esta pregunta al leer este pasaje, pero la pregunta clave en esta enseñanza es: ¿de qué se despojó Cristo? ¿Qué significa que Jesús se despojó a sí mismo? En este punto quiero aclarar algunas cosas que son importantes mencionar y evitarán malas interpretaciones de este texto, como muchos lo han hecho, incluso comenzado de estas malas interpretaciones diferentes sectas, filosofías, religiones, con afirmaciones totalmente antibíblicas acerca de la persona de Jesús. La palabra despojó, que encontramos en Filipenses capítulo 2, versículo 6, es una palabra griega que podemos traducir en español como keno, doble O, con K, que tiene el significado como privar, hacer sin valor, convertirse en nada o vaciar. Eso significa la palabra despojar. Una mala interpretación de este texto y de la doctrina de la kenosis es la que afirma que Jesús se vació de su divinidad. Por supuesto que esto no es cierto. Jesús no se vació de su divinidad. Muchos creen que este despojamiento llevó a Jesús a retener solamente dentro de sí atributos como lo son su santidad, pero echó fuera otros atributos como la omnisciencia. Sin embargo, esto es totalmente una mala interpretación de este despojamiento. Cuando el apóstol Pablo en Filipenses dice que Jesús se despojó de sí mismo, no quiere decir que Jesús dejó de ser Dios. Jesús siempre ha sido Dios. Jesús es Dios. Y si tú lees Juan 1:1 hace 1000 años, Jesús es Dios. Y si lo lees 1000 años después, Jesús es Dios. Y si lo lees 3000 años después, Jesús es Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Nunca, con la doctrina de la kenosis, quiere decir que Jesús echó a un lado su divinidad o que incluso llegó a ser menos Dios. Esto no quiere decir el despojamiento. ¿Cuál es entonces la correcta interpretación de este texto? ¿Qué es lo que sí significa que Jesús se haya despojado de sí mismo? La respuesta la encontramos, versículo, adelante, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Sino que se despojó a sí mismo. Y aquí está lo que significa que se despojó Jesús: tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El despojamiento del que las Escrituras hablan es la condición que Jesús, al ser hecho semejante a los hombres, tomó. Cristo se despojó de la gloria eterna en la que habitaba y tomó juntamente con su naturaleza divina, sin dejar de ser Dios, una naturaleza total y verdaderamente humana. A esto se le conoce como la unión hipostática, es decir, que Jesús, al tomar forma de hombre, fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre.
Por ahí algunos dicen 100% Dios y 100% hombre. Bueno, si son 100 y 100, son 200%. En realidad es que Cristo es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios cuando se encarnó. Ya lo vimos en una enseñanza hace algunas semanas. Él tomó una naturaleza total y verdaderamente humana. A menudo muchos nos enfocamos demasiado en lo que Jesús se dio, en su gloria. Pero la kenosis también trata de lo que Cristo asumió. No solamente habla de un despojamiento, sino de que Cristo asumió. Jesús añadió una naturaleza humana a sí mismo y se humilló. Jesús pasó de ser la gloria de las glorias en el cielo a ser un ser humano que fue condenado a morir en una cruz. Eso significa el despojamiento de Jesús, de Cristo, la kenosis de Cristo. Jesús se encarnó, pero esto no solo fue el principio de su despojo, de su humillación. Jesús se humilló y tomó forma de siervo. Literalmente el Rey de Reyes y Señor de Señores se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales y tomó las vestiduras de un siervo, de un esclavo. Humillante desde nuestra perspectiva, y realmente era humillante, pero una obra y muestra del amor tan grande que Dios nos tiene desde su perspectiva. Jesús no fue humillado por los hombres. Él decidió, al igual que entregar su vida libre y soberanamente, humillarse. Jesús no fue humillado por los que le escupían. Jesús no fue humillado por los que le azotaban. Él decidió humillarse. Este es el significado de kenosis, del despojamiento. Jesús nunca ha dejado de ser Dios, pero cuando vino a esta tierra se convirtió en hombre, pero además en siervo. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Siete y 8. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, para Jesús no solamente bastó el despojamiento y la adquisición de una naturaleza humana, que de por sí ya era humillante. Él tomó la posición además de siervo. Y tú sabes lo que significa esa palabra, es esclavo. Él tomó la forma de esclavo. Muchos hechos llaman poderosamente la atención en la vida de Jesús. Pero quizás uno de los aspectos más destacados y de donde más podemos aprender como creyentes es de la vida de servicio de Cristo. Las Escrituras son claras al revelarnos que Jesús comenzó a humillarse antes de encarnarse. Filipenses capítulo 2, versículo 6 dice: el cual, siendo en forma de Dios, todavía estando en las alturas, todavía estando en la gloria celestial, no estimó el ser igual a Dios. Aún estando en su trono, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a esa posición. Este plan comenzó desde la eternidad. Para Jesús no fue suficiente tomar naturaleza humana, sino que también tomó naturaleza de siervo. Y su vida de servicio realmente fue una vida de servicio honrosa a Dios. Jesús se sujetó al Padre en todas sus ordenanzas y cumplió la misión a la cual había sido encomendado. La vida de siervo de Jesús es sin dudas un ejemplo a seguir. Es una clara demostración de lo que debemos y debe ser la vida cristiana, una vida de servicio y no de ser servidos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Dice así: como el Hijo del Hombre
no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús no vino para ser servido, a pesar de que lo merecía por cuanto es el Rey del universo. Esta forma de siervo, esta naturaleza de siervo, por supuesto que incluye además los sufrimientos de esta posición. El servicio a Jesús le costó la vida, hermanos. El servicio a Cristo le costó la vida. Y durante el camino de su ministerio como siervo fue expuesto a calumnias, a persecuciones, a injurias, a maltratos de todo tipo. Algo que Jesús sabía que pasaría y estuvo dispuesto a pagar el precio. No se aferró a la gloria celestial. Y aun a pesar de saber por lo que pasaría, se despojó y asumió una condición humana, y no solamente humana, sino de siervo. Isaías capítulo 53 es una descripción de este servicio de Dios, de Cristo. Nosotros conocemos ese pasaje del siervo sufriente. Isaías 53 es esta descripción de lo que le costaría a Cristo despojarse de la gloria donde habitaba para humillarse en su encarnación y en su servicio. La definición de la palabra humillación, se humilló, que encontramos en nuestro texto base y se relaciona con lo que Jesús realizó con este despojo, viene del griego tapeino. Si lo leemos en castellano, español es tapeino, que literalmente significa bajar, llegar al nivel del suelo. Literalmente es como si alguien se postrara completamente con todo su cuerpo y cara en el suelo. Eso es lo que hizo Jesús al despojarse de su gloria celestial. Venir a la tierra y humillarse, postrarse por completo. Postrarse a ese nivel, hermanos, es una señal de no poder hacer nada. Cuando estás postrado en esa señal no te puedes defender, no puedes hacer nada. Estás humillado y estás a la merced de tu castigador, de cualquier persona. Estás indefenso. Jesús se humilló. Jesús se humilló a sí mismo. Se levantó de su trono en la eternidad para habitar entre la humanidad que, dicho sea de paso, no lo recibió como rey, ni como Mesías, sino como un ladrón, como un esclavo, como alguien que blasfemaba contra el nombre de Dios. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, fue diferente al resto de nosotros. Usted y yo, hermano, venimos al mundo para vivir, naturalmente hablando. Pero el caso del Señor Jesús fue diferente. Él nació para morir. Vino a este mundo para morir. Él no tenía que morir, pero como dijo Pablo en este versículo 8, Él fue obediente hasta la muerte y se entregó voluntariamente. Digo, hablando personalmente y en mi caso, hermanos, yo sé que en algún momento tengo que morir, pero no es mi deseo morir. Nosotros nacemos con el propósito de vivir y dar gloria a Dios, no nacemos con la idea en la mente de que tengo que morir. Caso que sí pasó con el Señor Jesús. Aunque Él no tenía que morir, deseaba hacerlo para que tú y yo no fuésemos condenados. Cristo es el máximo ejemplo de obediencia hasta la muerte. El fin de la vida de Jesucristo era morir. Él nació para entregar su vida. Y esto es algo que no le fue revelado al momento de su nacimiento. Él ya lo sabía aún en la eternidad.
A Jesús no le tomó por sorpresa nacer y a los 33 años, a los 30 años, a los 25 años el Padre le revela que tiene que morir. No, Él ya lo sabía desde la eternidad. Sabía cuál era su misión. Misión que por supuesto no solamente incluía anunciar el reino de Dios, sino morir para que tú y yo habitemos en ese reino. Él ya lo sabía. A Cristo no le arruinaron los planes. A Jesús no le sorprendió la muerte. No le arruinaron sus planes los fariseos que sulfuraban por desaparecer a este hombre que se proclamaba como el Hijo de Dios. No fue Pilatos, no fue Herodes, no fue la lanza del soldado la que le quitó la vida. La muerte de Jesús desde el principio era el plan soberano de Dios para el rescate de la humanidad. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18, Jesús mismo lo dice: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora escucha lo que dice: este mandamiento recibí de mi Padre. Ya lo sabía. Jesús se humilló, obedeció y fue fiel hasta la muerte. Jesús con su muerte agradó al Padre, no solo porque con ella pagó el precio por nuestros pecados, sino también por la obediencia demostrada. Jesucristo es el ejemplo más sublime de obediencia a Dios. No hay otro ejemplo más grande de obediencia que podamos seguir, hermanos. Jesús es el más grande ejemplo de obediencia. Jesús, el creador y dueño del universo, quien tiene una soberana voluntad, y no solo eso, sino también potestad sobre todo, es quien muere en la cruz. Es el segundo Adán, el que sí cumplió con toda la ley, el que fue obediente, el que nunca pecó, el que se despojó, el que se humilló a sí mismo. ¿No te maravilla esto? ¿Tenía alguna necesidad de hacer esto Jesús? ¿Tenía Jesús necesidad? Él es Dios eterno, Dios poderoso, sublime, majestuoso. No tenía necesidad, pero se despojó. Kenosis, se humilló. Siendo el rey, dejó su trono y sus vestiduras y se vistió de siervo. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos vestidos de su justicia. Ahora quiero de nuevo leer Filipenses capítulo 2, versículo 5, acompáñame. Ahora estas palabras tienen más sentido. Estas palabras tienen más peso. Porque Dios nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Piensen y actúen como Jesucristo. Después de saber lo que esto significa, estas palabras tienen un mayor peso sobre nosotros, ¿no es así? Vemos que no es un ejemplo sencillo a seguir. Ya nosotros sabemos cómo ha sido Jesús, qué significa este despojamiento, de qué se despojó, cómo tomó forma de hombre, cómo tomó forma de siervo, cómo obedeció y a dónde lo llevó la obediencia. Y ahora Dios nos dice: piensen y actúen así, vivan así. Por supuesto que Dios no quiere decir de forma literal que nosotros tengamos que despojarnos de algo como lo hizo Jesús. Nosotros no nos despojamos de nuestra gloria, hermanos. No tenemos que dejar de vestirnos de reyes para vestirnos de siervos y morir en una forma de cruz, en una cruz de forma literal. Entonces la pregunta es:
¿Cómo debemos aplicar estas características que Jesús tiene y Dios nos llama también a tener? Hablemos acerca del llamado a despojarnos. Jesús se despojó, Dios nos llama a despojarnos. ¿Cómo podemos nosotros despojarnos? ¿De qué podemos y debemos despojarnos nosotros? Bueno, el ejemplo de Jesús nos da una luz de lo que podemos hacer. Jesús se despojó de la gloria donde habitaba, de una posición alta para entenderlo mejor, para vestirse de la humanidad y las debilidades que esto conlleva, y lo hizo con el propósito de tener una vida de entrega. Como lo dije, nosotros no podemos despojarnos de la gloria celestial. La realidad es que como seres humanos tenemos el llamado en primer lugar de despojarnos de una cosa que sí abunda en nosotros, del pecado. Si algo tenemos en común todos los hombres y mujeres que han venido a este mundo, es un cúmulo de pecados que nos separan de Dios y nos hacen merecedores de la condenación eterna. Y antes de pensar en despojarnos, o de pensar que el despojamiento es para servir a los demás y para servir a Dios, debemos entender que el primer despojamiento que tenemos que hacer es el de nuestros pecados. Esta es la obra que hace el Evangelio y la gracia de Dios a través del nuevo nacimiento. Pero incluso cuando somos creyentes, aún necesitamos seguir despojándonos continuamente del pecado. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice a continuación? Despojaos del viejo hombre. ¿Cómo es este viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, nunca es suficiente el despojamiento del pecado. Nadie puede decir que no necesita más despojarse del pecado. Nadie lo puede decir. La comunión con Dios, con su palabra y con la dirección del Espíritu Santo es quien permite este despojamiento. Así que, en primer lugar, si no eres creyente, despójate de tu pecado. Llévalos al pie de la cruz, y si eres creyente, despójate de tu pecado. Llévalos continuamente al pie de la cruz. Llévalos ante el mediador y abogado justo que es nuestro Señor Jesús. Nos podemos despojar del pecado, pero ¿de qué más nos podemos despojar? La realidad es que nos podemos despojar de muchísimas cosas, hermanos. Otra cosa a la que nos podemos despojar y debemos despojarnos es del egoísmo. Debemos aprender a despojarnos de la comodidad. El egoísmo es vivir preocupados por nosotros mismos y vivir para nosotros mismos. Y Dios nos dice que nos despojemos de nosotros mismos para entregarnos por completo a los demás, para entregarnos a Él. Jesús es el ejemplo de la autonegación, del despojamiento. En Él no había ni un solo gramo de egoísmo, sino que había mucho amor, compasión y entrega. Tú puedes despojarte, yo puedo despojarme de mi egoísmo y entregar tu vida para servir a otros. Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo yo puedo despojarme del egoísmo? ¿Cómo puedo hacer esto? Compárteles el evangelio que tú has recibido. Ora por otros. Despójate de tu egoísmo de orar por mí solamente, por mis necesidades, por mis luchas, por mis sufrimientos. Ora por tu prójimo, por tu hermano.
Comparte el Evangelio no solamente con los que te conocen, sino con todo aquel que Dios pone en tu camino. Tú puedes negarte a ti mismo, a tu comodidad. Y esto es un ejemplo muy natural. Cuando a pesar de que llegas a casa después de un día largo de trabajo, puedes llegar y servir a tu esposa con gozo, a pesar de tu cansancio, a pesar de las muchas actividades. Tú te niegas a ti mismo y te despojas del egoísmo. Te despojas de esto cuando apartas un tiempo para tener un tiempo de devoción, de oración con tus hijos. Cuando dejas la comodidad a un lado. Hermanos, podemos despojarnos de nuestra preocupación por nosotros mismos, cuando aún en medio de cualquier situación que nos aflija, podemos ir a la presencia de Dios y rogar misericordia y compasión, pero por otros. No solamente ores por el que te ama o al que amas, ora por tus enemigos. Ama a tus enemigos, intercede por ellos. La misericordia de Dios nos alcanzó cuando éramos enemigos de Dios. ¿Por qué no habríamos de orar por ellos? Debemos seguir este ejemplo de despojo que Cristo tuvo. Pero ¿qué más podemos aprender de Jesucristo? ¿Qué más nos dice que tenemos que pensar y actuar como Él? Tenemos que aprender de su servicio. Estamos llamados a pensar y actuar como Cristo, despojándonos de nosotros mismos. Pero nuestro texto base no termina ahí. Jesús se despojó para servir y nosotros estamos llamados para servir. Servir como Jesús ha servido requiere varias actitudes de nuestra parte. Y quiero decirte que esto que hablo del servicio no tiene solamente que ver con el llamado a servir en una congregación. Tu servicio a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tu prójimo, a tu congregación, en tu trabajo, donde quiera que estés, el llamado es servir. Haya este mismo sentir en ustedes. Piensen y actúen así. Algunas de las características que debemos desarrollar en nuestro servicio, y nuevamente lo digo, no solamente en una congregación, sino en todo lugar y a todas las personas, es tener una actitud de humildad como Cristo la tuvo, una disposición para servir como Cristo la tuvo, una actitud de fidelidad como Cristo la tuvo, de mansedumbre como Cristo la tuvo. Parece fácil, pero no lo es. Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo que habita en nosotros. Ahora, mis hermanos, Jesús nos deja claro ejemplo de lo que es servir, pero también de lo que significa y cómo podemos humillarnos, ser obedientes y morir a nosotros mismos. Jesús, al tomar forma de hombre y siervo, se humilló. Y al permitir el maltrato y la cruenta cruz, nos dejó una definición de lo que significa humillarse. Es claro que nosotros no pasaremos por algo igual, hermanos. La actitud de humillación a la que Dios desea que lleguemos como criaturas y como creyentes, en primer lugar, por supuesto, es la del reconocimiento de nuestra condición como seres creados ante un creador, quien es Dios. Eso es lo primero que debemos aprender. Es la primera forma en cómo nos podemos humillar, entender nuestra condición. Soy ser creado y Él es el creador.
Una actitud de humillación se mantiene en constante reconocimiento de su condición, pero no solamente de su condición, sino de su necesidad de Dios. Aquel que se humilla reconoce su necesidad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando entendemos quiénes somos nosotros, reconocemos cuánto necesitamos a Dios. Eso es humillarse, entender que separados de Cristo no podemos hacer nada. La humillación es reconocer que somos frágiles y que necesitamos que Dios sostenga nuestras vidas. Mis hermanos, si Dios no sostenía nuestras vidas, ¿dónde estaríamos? Reconozcamos nuestra necesidad de Él cada día. Cada día dile al Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Aprendamos de la humillación de Cristo, pero también aprendamos de su obediencia. Si hablamos de la obediencia, Dios nos pide que seamos obedientes como Cristo. Y por supuesto que no podemos por completo guardar los mandamientos y nunca pecar como Jesús sí lo hizo. No podemos llegar a ese nivel de obediencia. Pero aún así Dios nos insta, nos exhorta a guardar sus mandamientos. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, en la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente. Escucha cómo Dios exhorta a sus hijos, a pesar de que sabe que no los podemos guardar por completos, a obedecer sus mandamientos. Juan 14, 21, palabra de Dios para todos, dice: el que realmente me ama, conoce mis mandamientos y los obedece. Mi Padre amará al que me ame, y yo también lo amaré y me mostraré a él. El que realmente me ama conoce mis mandamientos, pero no se queda ahí, y los obedece. No hay mayor ejemplo de obediencia que podamos seguir, además de Cristo. Él es nuestro estándar, nuestra meta. Yo estoy seguro que los que están aquí deseamos ser más como Jesús cada día, amén. Hoy ese debe ser nuestro propósito. La obediencia a su palabra es algo que nos lleva a parecernos más a Cristo. No hay recetas secretas, no es un misterio. Obedecer la palabra de Dios nos llevará a parecernos más a Cristo. Jesús es un ejemplo, el mayor de los ejemplos de obediencia, y Dios nos llama a obedecer así como Cristo obedeció. Pero también nos llama a morir. Ese piensen y actúen como Cristo, ese haya en ustedes este mismo sentir, también incluye la muerte. La humillación y la obediencia de Jesús lo llevaron a la muerte. Al final de su cumplimiento del propósito por el cual se despojó de su gloria celestial. Y esto es lo mismo que pide Dios de nosotros. Por supuesto que esto no quiere decir que Dios nos llame a morir en una cruz, literalmente, pero sí a morir a nosotros mismos, a nuestros pecados, a nuestros deseos. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 7. Escucha el llamado de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Hagan morir esto cada día.
Así como lo leímos en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, despójense del viejo hombre, hagan morir al viejo hombre, renuévense en el Espíritu Santo. La mortificación del pecado es una de nuestras tareas constantes como cristianos. ¿Y qué es esto de la mortificación? Sencillo, hermanos, tenemos que hacer morir al pecado cada día. Eso es la mortificación del pecado. Porque a pesar de que hemos sido salvados, de que hemos sido redimidos, aún podemos pecar. Necesitamos hacer morir todas estas cosas que no le agradan a Dios. De forma continua, debemos acudir a la cruz para hacer morir lo terrenal en nuestras vidas. Y no hay otra forma de hacer morir al pecado sino a través de la obediencia, la comunión con Dios, con su palabra y manteniéndonos humillados y en reconocimiento de la necesidad que tenemos cada día de Dios. Debemos hacer a un lado las obras de la carne. Tenemos una nueva vida en Cristo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 12 y 13 dice así: así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Hagan morir las obras de la carne y vivirán. Pero además de hacer morir al pecado, hermanos, cada día debemos ser constantes en morir a otros aspectos que impiden que seamos más como Cristo, que actuemos y pensemos como Él. Debemos morir al orgullo, debemos morir al egoísmo, debemos morir a la comodidad, debemos hacer morir todo aquello que no nos permita tener una comunión con Dios. El Espíritu Santo y la comunión que tenemos con las Escrituras es precisamente el medio que Dios utiliza para mortificar el pecado, para hacerlo morir. Quiero decirte esto, no vamos a poder hacerlo de nuestras propias fuerzas. No lo pudimos hacer cuando estábamos alejados de Cristo. Nunca pudimos hacer morir al pecado de nuestras propias fuerzas. Necesitamos del Espíritu Santo, lo necesitamos. Y cuando vino y nos regeneró, nos dio nueva vida en Cristo. Lo seguimos necesitando, hermanos. Lo seguimos necesitando. Necesitamos al Espíritu Santo para hacer morir al pecado. Es más fácil que un hombre vea sin tener ojos, hable sin tener lengua, a que verdaderamente mortifique un pecado sin el Espíritu Santo. Estoy seguro, hermanos, que la meta de todos los que nos proclamamos como cristianos y confesamos las verdades del Evangelio de Jesucristo, deseamos ser más como Él cada día. Ese es nuestro propósito en esta tierra, al ser salvados. Pero si no lo deseamos, estamos en un serio problema y debemos examinarnos delante de Dios. Hermanos, despojarnos como Cristo se despojó en esta doctrina, la cual aplicamos hoy a nuestras vidas, debe ser una tarea constante. No pretendemos despojarnos de nuestra gloria celestial porque somos seres creados. Nadie se despojó ni despojará de tal manera como Jesús lo hizo. No tenemos que convertirnos en hombre porque ya lo somos. No tenemos que dejar a un lado el reino celestial para derramar la sangre en esa cruz. Pero lo que sí podemos hacer es seguir sus pisadas, su ejemplo. Filipenses 2:5, piensen y actúen como Jesús. En el nombre de nuestra confesión, que es cristianos, llevamos el objetivo de nuestro caminar. Somos cristianos porque le pertenecemos a Cristo y porque deseamos ser como Él. El Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 25 dice: le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor.
Esa es nuestra meta. Corremos tras los pies de Cristo. Vamos atrás de sus pisadas. La kenosis de Cristo nos enseña el ejemplo a seguir, y vaya ejemplo que tenemos, no grande, perfecto y majestuoso, pues se trata del Rey del universo entregando su vida por la creación. Al final de su obra, el despojamiento y humillación de Jesús rindieron fruto. Nuestros pecados fueron perdonados. Y este sacrificio permite que todo aquel que cree y que se acerque a Él también sea limpiado de su pecado y sea libre de la condenación que merece. Sigamos a Cristo si hemos confiado en el mensaje del Evangelio. Despojémonos del peso del pecado, tomemos nuestra cruz, neguémonos cada día y vayamos al monte Calvario para hacer morir lo terrenal. Como creyentes. Pero si tú aún no has depositado tu fe en el mensaje del Evangelio, ve a Cristo hoy. No dejes pasar el tiempo. Humíllate, póstrate indefenso, levanta la bandera de rendición, póstrate ante el Salvador. 1 Juan capítulo 1 versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Ahora, pon mucha atención en lo que en este pasaje. Dice, Él es fiel y justo. ¿Por qué no dice, Él es fiel y misericordioso? ¿Por qué no dice, Él es fiel y bondadoso, fiel y amoroso? Dice, Él es fiel y justo. Es justo por cuanto no dejó pasar por alto los pecados. Los imputó en Cristo. Y en Él derramó toda su santa ira. Él es fiel y es justo para perdonarte, para limpiarte de toda maldad, porque Cristo ya pagó. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros, querida iglesia, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vamos a orar. Nuestro amado Padre, el día de hoy ha quedado clara la instrucción. Piensen y actúen como Jesucristo. Haya en vosotros este mismo sentir. Oh Señor, no podremos solos, te necesitamos. Realmente anhelamos con todo el corazón ser como Jesús. Ese es nuestro deseo, es nuestra meta, porque eso te agrada a ti. Ayúdanos, Señor, con tu Espíritu Santo, guíanos para ser más como Cristo. No permitas que nos desviemos de este camino. Te necesitamos, lo reconocemos, nos humillamos, nos postramos, reconociendo que necesitamos de tu ayuda. Somos seres creados y tú eres el creador. Somos tus hijos y tú eres nuestro Padre que nos guía. Tus ovejas, tú nuestro pastor. Te necesitamos tu vara, tu callado. Llévanos, Señor. Llévanos, Señor, a parecernos más a ti. Padre, que estas palabras caigan en nuestro corazón y den fruto. Que no las olvidemos nunca. Que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.